empezó fue la ejecución práctica de una disposición que había tomado el Estado oriental en su nacimiento, el año anterior. El Estado oriental había reconocido que los títulos de propiedad que había entregado Artigas no eran válidos y que había que restaurar la propiedad, los títulos de propiedad colonial. Eso generó una fuerte conmoción entre toda la gente que había recibido títulos de Artigas y que ahora iban a ser desalojados. Entonces, ¿a quién recurrir? De la memoria del proyecto artiguista, donde se veía a los indios formar el escuadrón y aplantar los moneros en el corazón, como dice la canción, del periodo artiguista, el sector organizado que quedaba eran los charrúas. Los charrúas eran charrúas muy agauchados, andaban a caballo, y el caballo es europeo, usaban metal europeo, tenían yesca y pedernal, que había venido de Europa para encender el fuego por un procedimiento más práctico, hablaban castellano, la mayoría de ellos, muchos eran bautizados en Paysandú, habían sido bautizados en Paysandú. Sí. Entonces, era un proyecto cultural de que ya no defendían solo su territorio, defendían el proyecto artiguista. Por lo tanto, yo negro, o yo humilde campesino, o yo viuda pobre con hijos, que eran los que recibían tierras por el reglamento del 15, van a pedir ayuda a los charrúas. Y el Estado entiende que hay que desarmar la organización charrúa definitivamente y para siempre, para consolidar el poder de títulos coloniales. Pero entonces, Gonzalo, ¿el problema es estrictamente material o económico? Sí, sí. Hay un componente adicional de que siempre los gobiernos orientales, desde ese momento, trataron de blanquear el rostro de la población. Sí. Por ejemplo, se hizo una política fuerte muchos años después para captar inmigrantes europeos humildes, pero no para captar bolivianos. Claro. O sea, hubo una política de blanqueamiento, pero lo principal fue el tema de la tierra. El Estado oriental había nacido con lo que una historiadora de los años 60 llamó la contrarrevolución agraria. Es decir, había que poner orden, pero orden a favor de los ricos de antes, ¿no? Los ricos de antes, los latifundistas, no sé si le podemos poner nombre propio, pero concretamente, ¿quiénes eran los que tenían la voz cantante? Y tenían entonces, por lo que podemos entender, el Estado casi que como brazo armado, ejecutante. Sí, exactamente. Los Albuín, los Maciel, eran apellidos de esa Valle y Carrió, el bisabuelo de José Valle Ordóñez estaba en esa línea de grandes latifundistas y de trata de esclavas, de trata de esclavos, porque a veces uno confunde la esclavitud en la antigüedad Grecia, podía ser esclavo un pueblo sometido aunque tuviera los ojos azules, pero en el siglo XIX el desarrollo capitalista que empezaba, que necesitaba mucha mano de obra para materias primas, empieza una nueva trata negrera. Y producto de esa trata negrera es que llegan los esclavos al Uruguay y se crea también una raíz afro en la cultura nuestra, pero todo eso fue muy mestizado en el mundo gaucho, no en la ciudad, donde los órdenes se respetaban, pero en el campo, el mundo gaucho era un mundo muy horizontal, muy fraterno, donde Naides es más que Naides, y como dice Atahualpa en un recital, en mi pago un asado es de Naides y es de todos, y sobraba carne. No había alambrados, o sea que no se podía proteger la propiedad privada del ganado, y entonces en ese mundo se había creado un mundo muy libre, que era el mundo gaucho, con códigos absolutamente mestizos. Y eso es lo que querían defender los charrúas, y por eso fueron masacrados. Pero si la causa es económica, es agraria, la crueldad con que se hizo en los 2 años sucesivos no tiene parangón. Gonzalo, antes de ir al detalle de esa situación de crueldad que vos señalás, nosotros hoy empezamos el programa hace 1 hora y media planteando a los oyentes una especie de debate como una excusa para la participación, porque el ingeniero José Díaz, que fue edil del Partido Nacional en el quinquenio anterior, presentó una moción que no ha tenido éxito hasta el momento, de que una plaza de la planta urbana que se llama Rivera pase a denominarse como de los charrúas. Entonces los oyentes están participando muy activamente y vienen opiniones en todos los sentidos. Por ejemplo, viene alguna que dice que hay como una construcción romántica en torno a los charrúas, que nada bueno de ellos hemos heredado y que tampoco nada bueno de ellos podíamos esperar. Efectivamente, ¿podría llegar a tener sustento una opinión tan tajante como esa, Gonzalo?
Bueno, primera cosa de la primera parte de la reflexión, el intendente Lamas en su Sí, momento ya cambió el nombre de una plaza y sacó el de Venancio Flores, sí, o sea que se puede. sí. Por otro lado, si nada bueno heredamos de los charrúas, ¿de quién heredamos? Porque realmente hay que recordar que los charrúas, está documentado, vivieron 11.000 años en este suelo. Nos quieren hacer creer que nuestra sangre es guaraní, pero los guaraníes del ecosistema de selva húmeda Pero Gonzalo, lo subtropical. que pasa es que se impone un relato que refiere a los charrúas como unos tipos vagos, poco afines bueno, poco afines a un sistema, digamos, ¿no? Que es el sistema que trajo la conquista. Pero eso es negar a Artigas. ¿Por qué Claro. Artigas los incorporó? Porque entendía claramente que ese mundo charrúa totalmente agauchado, en parte cristiana, que hablaba español, que se había adherido a muchas prácticas culturales que venían de Europa, en un sector muy interesante. De repente no tanto para la fábrica industrial, pero para el trabajo de campo, para el alambrado, para el tropeo, para la doma racional, para las muchachas cocineras de estancia, para los yuyeros. Ahí el mundo charrúa tenía mucho que enseñar, 11.000 años de vida. Hay que recordar que la inmigración europea y el tráfico negrero llegó hace solo 500 años después de Colón. Y ellos tenían 11.000 años de manejarse con el ecosistema. Y además, el ecosistema de pradera, pampa, es un sistema que no era útil. Los guaraníes venían muchas veces en peregrinación, llegaban hasta Rocha, a los Cerritos de Indio, pero esta era tierra charrúa, no en Gonzalo, exclusividad. sabés Estaban también. que también siempre aparece ahí un debate, una pretensión de contrastación entre la supuesta, el supuesto elevado desarrollo de las civilizaciones de América Central eh, con la supuesta también precariedad de nuestros indígenas. Sobre este aspecto, ¿qué podrías decirnos? En primer lugar, si uno mira la América precolombina en su conjunto, que era todo una sola cosa, el epicentro cultural está mirando al Pacífico, las grandes ciudades, las construcciones, pero también en el Pacífico surge la esclavitud de otros pueblos. Ya en el mundo del imperio inca ya había esclavitud de unos pueblos por otros, y había rebeldía y había luchas que se acentuaron lógicamente con la conquista. Pero de la parte del manejo sustentable de pradera, los charrúas no solo fueron genios, sino que cuando llegó el ganado europeo, usaron el cuero europeo en formas que en Europa no se usaban. Por ejemplo, los charrúas hicieron embarcaciones de cuero, calzado de cuero, tiendas, viviendas de cuero, y cuando consiguieron pólvora por los holandeses, hicieron hasta cañones de cuero, duraban 4 disparos y después se destripaban todos, pero fueron toda la guasquería que nosotros nos enorgullece en una exposición paisana, es todo el uso del cuero que no se usaba en Europa. Empezó a usarse por el desarrollo, por la capacidad del pueblo charrúa y de los pueblos pampas, pero la capacidad del pueblo charrúa de adaptarse y de encontrar insumos nuevos para recrear su vida. El charrúa se hace más nómade en la época de la ganadería, porque antes ellos prendían el fuego por métodos muy rudimentarios y no podían estar prendiendo el fuego todos los días de nuevo. O sea, había que cuidar ese fuego y era mucho más sedentaria la cultura charrúa. Se hizo nómade cuando pudo entrar en la vaquería, cuando entró en el mundo gaucho. Pero el tema es qué nivel de cultura tenían. Es una cultura que el que tenga dudas, que hable con un yuyero. Todo el desarrollo de la herboristería nacional, de la medicina alternativa, tiene como componente fundamental los conocimientos que ya tenían los charrúas. Por otra parte, en la Sierra del Yerbal y en el arroyo Yerbal se descubrieron antiguas plantaciones combinadas de yerba mate y de yuca o mandioca, como dicen los guaraníes, mandió. Y eso realmente implica que no todos los charrúas eran solo cazadores, recolectores y pescadores, sino que se fusionaban con otras culturas, se guaranizaron mucho también. Pero lo importante acá es que el pueblo charrúa era perfectamente compatible con el modo de la producción ganadera, que era la que ellos les gustaba. Cuando ellos se mimetizan, después de Salsipuedes, después de la persecución, los que sobreviven se mimetizan, no se van a hacer agricultura de canelones.
buscan su lugar natural entre la peonada aindiada de las grandes zonas ganaderas y en las tareas derivadas de la economía ganadera. Y ahí uno puede encontrar en muchas zonas del país, inclusive en algunos territorios de sanduceros, una peonada aindiada, que claramente, si tiene rasgos más chinitos, puede ser de origen guaraní, pero si tiene rasgos más pómulos salientes, nariz aguileña, y tienen bigote además, porque los charrúas tenían bigote, los guaraníes no, uno ve ahí claramente la macroetnia charrúa. ¿Cómo es básicamente, difícil desafío para plantearlo por radio, pero cómo sería todos nos podemos imaginar igual la complexión, digamos, la imagen de un charrúa? Bueno, está muy bien descrita por los cronistas de época, pero si uno va al Prado de Montevideo, al monumento ¿Sí? a los charrúas, ahí está impecable porque las caras de dos de ellos, cautivos y muertos en Francia, son la reproducción de su mascarilla mortuoria. La cara de Guyunusa no estaba muerta cuando le hicieron el vaciado en yeso, pero tenían que hacérselo en vida porque como estaba tuberculosa, al morir, según la ley francesa, había que meterla en cal viva para que se desintegrara el cuerpo. Entonces, a Guyunusa le toman la mascarilla todavía viva. Si uno va al Monumento del Prado o lo busca por internet, los dos charrúas que ya estaban muertos tienen los dos ojos abiertos. En cambio, Guyunusa está de ojos cerrados, porque estaba viva cuando le metieron el cal para estudiar su... Y el rostro de Tacuabé, no, el rostro de Tacuabé, que fue el que se fugó allá en Francia, es una invitación, es una creación del grupo escultórico. Entonces ahí nosotros tenemos, primera cosa, eran más altos que los guaraníes, tanto que los guaraníes, o sea, los indios que vinieron por el camino, el tapé, y dejaron abandonada la tapera, o sea, lo que queda abandonado en el camino, la tapera, se les decía muchas veces a esos indios que venían por el camino, les decían los tapecitos, un tapecito, es bajito, y a las muchachas, como tenían los ojos más rasgados que los charrúas, empezó a usarse el término china en campaña por la fuerte presencia de esa inmigración guaraní que viene, para ser más exactos, cuando Artigas tenía 4 años de edad y son expulsados los jesuitas del Paraguay. Claro. Muchos guaraní cristianos vienen al mundo gaucho porque saben que esta era una tierra de libertad. Hay un montón de preguntas de los oyentes y nosotros también tenemos ganas de preguntar. Una acá al pasar, ya que estamos en esta cuestión de la apariencia. Un oyente pregunta, seguramente conoces al Indio Rivero, que vive en la zona de Quebracho, si no recuerdo mal. ¿Has tenido algún contacto con él? ¿Lo enmarcás como un descendiente charrúa, Gonzalo? No, solo referencias, pero de otros sí. Por ejemplo, Bernardino García, que era charrúa por parte de papá y mamá. Hay una serie de personas que todavía tienen una ascendencia charrúa por papá y mamá, pero son minoría. La inmensa mayoría son gente mestiza. Bien. Y nosotros además hoy podemos hablar la lengua charrúa, podríamos hablarla, por dos cosas muy importantes. En primer lugar, porque un investigador entrerriano, Ibarra Grasso, con la computadora descifró los misterios de la lengua charrúa, porque por ejemplo los franciscanos copiaban cosas que decían los charrúas, pero no entendían la estructura gramatical. Eso ahora se sabe porque la computadora tiene la infinita paciencia de probar todo hasta que algún modelo funcione. Bueno, podríamos hablar la gramática, pero además le debemos a Aníbal Zampayo y a Cafrune que en Entre Ríos grabaron descendientes charrúas que todavía hablaban la lengua. O sea que no solo tenemos la gramática, tenemos también la fonética de una lengua muy especial como es la lengua charrúa. Y en Villaguay incluso se ha escrito poesía en charrúa por los descendientes. Y acá algunos grupos de descendientes han creado canciones con palabras charrúas y con los ritmos que los adelantados describen, los cronistas describen, que eran los ritmos charrúas, mucho más similares a los ritmos andinos, esto es raro, pero es así, mucho más similares que a los ritmos más melódicos del mundo guaraní. Qué interesante. Gonzalo, en esa acción de Estado, en esa política de Estado que implicó el atentar contra la población charrúa, vos, ¿qué concepto cuadraría más? ¿El de genocidio, el de exterminio? ¿Y qué papel juega Rivera? O sea, porque hoy también recibimos algún mensaje cuando cargamos las tintas contra Rivera, en el sentido de que hay gente que le valora, digamos,
la pacificación o el hacer la campaña habitable, no sé. La historia podría haber sido igual si en vez de Rivera había otra persona ocupando ese lugar o no. Mira, el partido de gobierno, el Partido Colorado, tenía dos alas. El ala de los doctores, que es netamente urbano, y el ala, podríamos decir, riverista, que es más rural. Pero el problema es que los doctores de Montevideo le hicieron a Rivera hacer todo el trabajo sucio, que ellos no querían hacer en el mundo rural. Rivera, lo primero que hace, bueno, es un gran vaqueano, es un hombre muy conocedor de la campaña, pero cuando se pasa de bando a los portugueses, entrega el plan de comunicaciones, entrega el plan de Chasques, es condecorado por los invasores como teniente coronel del ejército de ocupación por la traición a Artigas. Existen documentadas, ojo, documentadas y publicadas las cartas de Rivera pidiéndole a Pancho Ramírez que mate a Artigas. Es más, la enemistad que surge de Pancho Ramírez y Artigas en el año 1820, el gran caudillo entrerriano, Pancho Ramírez y Artigas, es por la desinteligencia, el juego operativo que hace Rivera, que le dice a Ramírez que Artigas está traicionando y le dice a Artigas que Ramírez está traicionando. Todo eso asesorado por los servicios de inteligencia del invasor portugués, que ya manejaban muy bien lo que era la contrainteligencia, la desinformación, el diversionismo. Rivera eso. Después, cuando desembarcan los 33, él en campaña publica un edicto, 5.000 patacones por la cabeza de Oribe, 5.000 patacones por la cabeza de Rivera. Después lo capturan en el Arroyo Monzón y Rivera hace lo que más sabe, cambiar de bando. Pero en vez de acompañar al ejército de Lavalle, se va a saquear las misiones, a robar indios e indias y llevarlos para Santa Rosa del Cuarey, lo que es hoy Bella Unión. Sí. Y cuando un conato de esos guaraníes cristianos sometidos por Rivera se rebelan, Rivera los reparte y mete una parte en San Borja del Gí, en lo que es hoy el departamento de Durazno, que era su feudo personal. En Durazno, Rivera organiza un remate de las muchachas charrúas cautivas en las distintas acciones de guerra, para todo uso. Muchas charrúas se suicidan. ¿Para todo uso era un concepto que se manejaba como propaganda del remate, digamos? Claro, es decir, se subastaban sí. Al mejor postor. Traían a las charruitas encadenadas a San Pedro del Durazno, a la plaza, y ahí las remataban. Muchas muchachas se suicidaban. Un compañero mío decía, es que Rivera es el primer feminicida serial del Uruguay. Pero no solo eso. A muchos niños charrúas capturados los repartió entre las familias ricas de Montevideo con la obligación de que olvidaran su identidad, su nombre y su lengua. Son los primeros niños desaparecidos del Uruguay. Qué horror. Son los indios de los charruitas secuestrados por Rivera. Vendió a un circo francés de novedades 4 charrúas, entre ellos una charrúa encadenada que estaba embarazada. Entregó encadenados 5 charrúas a los británicos para observaciones científicas, entre comillas, felicitándolos por haber tomado las Malvinas. Entonces, hay una serie de crueldades. Después da en 1836 el primer golpe de Estado en el Uruguay. Él había gobernado, después subió Oribe. Oribe era un hombre muy aristocrático, pero muy cuidadoso de la ley, y hace una auditoría al gobierno de Rivera. Y Rivera da un golpe de Estado, con lo que empieza la Guerra Grande. Entonces no hay como defender a Rivera. Y el Partido Colorado tiene tantos próceres, José Enrique Rodó, Grauer, Brum, José Valle y Ordóñez, que no tienen por qué defender a Rivera. Por Dios. Y claramente has planteado esa mirada, Gonzalo, pero en cuanto al tema de que ese Estado naciente, ese país naciente, entre comillas, necesitaba un orden en la campaña. Desde esa perspectiva, ¿hay algo para decir sobre lo que hizo Rivera? O sea, y si no fuera Rivera, las fuerzas económicas, digamos, que mandaban, ¿hubiesen condicionado al que sea para que ese exterminio se hiciera igual o no? Hay un hecho real. Los que gobernaban en Uruguay en 1830 eran hostiles al proyecto artiguista y tenían que resolver el tema de los campos. Pero se hubiera podido resolver muy en paz y con mucha prosperidad si se hubiera tenido otra cintura de cuidado con los donatarios artiguistas. Lo que pasa es que los ambiciosos latifundistas de Montevideo, malos europeos y peores americanos, los había llamado Artigas, querían urgencia. Bueno, ahora ganamos, ya Inglaterra nos protege, el Imperio de Portugal también, vamos a recuperar todas nuestras tierras.
y el gobierno ejecuta esa orden. Pero hubiera podido ser muy distinto la prosperidad de nuestra campaña, podríamos tener hoy mucha más gente en el campo, si no se los hubiera desalojado de esa manera tan brutal. O sea que con Rivera desgraciadamente empiezan muchas tragedias que siguen hasta hoy. Pero realmente en el corazón de los orientales no es Rivera el que quedó, fueron los charrúas. Y con todo respeto a la gente que todavía cree que Rivera fue un buen hombre, piensen en el imaginario colectivo del Uruguay, cuántas canciones hay en homenaje a los charrúas, y a ver si encuentran una que le cante a Rivera. Gonzalo, ¿qué es esto de la garra charrúa? ¿Qué sentís cuando se habla de esto? A ver, el tema del mestizaje rural uruguayo hizo que muchos atributos de nuestra gente humilde vienen de los charrúas, otras vienen de lo afro y otras vienen de los inmigrantes españoles humildes que se hicieron canarios y se hicieron aquí productores pequeños, que también venían de sangre muy corajuda, ¿no? Porque hay que recordar que se había desafiado al rey muchas veces, que por eso se lo sacaron de encima, muchos de los que trajeron acá. Pero realmente, como hay, en nuestra tierra tiene 11.000 años de vida charrúa y solo 500 de blanquitos y de negros, entonces parece legítimo hablar de la tierra charrúa y todo el coraje cuando se expresa en nuestro pueblo, hablar de garra charrúa. De lo mismo le decimos a los paraguayos los guaraníes, y en realidad el mundo guaraní de Paraguay es la mitad de Paraguay, la otra mitad es chaqueña, es decir, son pueblos que no tienen nada que ver con los guaraní, ni hablan guaraní. Y lo mismo en Bolivia, que se le dice la nación de la cordillera, cuando Bolivia además tiene selva, y tiene lugares que no tienen nada que ver con el estereotipo que nosotros tenemos de un boliviano. Entonces, a mí me parece que la garra charrúa es adecuado, porque expresa las virtudes de un pueblo que crece en tierra charrúa. Acá un oyente manifiesta, dice, tenemos un departamento que se llama Rivera. ¿Cómo sería el procedimiento político para cambiarle el nombre? Bueno, algunos riverenses me han dicho, vamos a cambiar el nombre por Ribera del Cuñapirú, que es el río emblemático del departamento. Entonces le cambiamos una B corta por una B larga, la gente sigue siendo riverense, que se siente con mucha identidad riverense, y eludimos el nombre del tirano. De la misma manera, hay gente en Flores que dice, nuestra venganza contra Venancio Flores va a ser llenar el departamento de Flores. De Flores, de Flores. Claro, de Flores, al ser, que sea el departamento de Flores. De Flores, de las Flores. Y olvidar al tirano. Gonzalo, nosotros no queremos ser abusivos, pero ¿cómo nos encantaría que el 19 de abril nos puedas atender otro ratito para hablarnos del llamado desembarco de los llamados 33? Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Mira, le he dedicado tanto tiempo a estas cosas en mi vida, ¿no? Porque además yo siempre digo, no soy historiador, soy ensayista histórico. Yo recojo los datos que me parece que están mal armados en un rompecabezas y procuro armarlos de otra manera que tengan más sentido. Ese ha sido mi trabajo con la historia nacional. Cuando dicen que los charrúas eran brutos, pero yo siempre digo, pero un momento, gente que andaba en caballo europeo, que había aprendido a hablar español y que además hablaba de su lengua, hablaba guaraní y otras lenguas. Gente que creó la edad del cuero, que desarrolló de una manera maravillosa todas las artesanías que desarrolló. ¿Cómo se puede decir que nada bueno heredamos de ellos? No. También heredamos lo malo. Ojo, hubo grupos charrúas que fueron contratados por los contratantes de esclavos para traficar con esclavos en Santa Fe. O sea que la pertenencia étnica no es ni mérito ni demérito. Claro. Pero cuando hablamos de la cultura charrúa, es una cultura interesantísima por su capacidad de adaptación. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los indios que aprendieron a andar a caballo? No lo imaginamos a un guaraní, siguió andando en canoa. Sí. No, los pueblos de pradera. Y si uno mira una película de indios norteamericana, ve al indio norteamericano arriba de un caballo europeo. Sí. ¿Por qué? Porque los pueblos de pradera son los que más rápidamente se adaptaron a las costumbres del invasor.